Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Papá Enseñando y el tema que vamos a ver el día de hoy es la equivalencia de fracciones. Antes que entremos de lleno a ver las fracciones y sus múltiplos y todo aquello, creo que lo interesante de este tema es que lo veamos desde un punto en el que no solo aprendamos por sistemas metódicos, sino que entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de equivalencias. Es decir, algo equivalente es cuando podemos representar la misma cantidad o tamaño con diferentes números. Entonces, el equivalente puede ser la amplificación o la simplificación del primer número que tenemos de referencia. Y podríamos decir que de una manera muy simple y llana, no es lo mismo pero es igual. Y sí, yo sé que todos están con la cara igual que GJ, aquí dudando a qué me refiero con eso. Entonces, de hecho, eso es lo que quiero que vamos. Primero vamos a partir de un razonamiento lógico. Vamos a plantear una situación. La idea es de que los temas no solo los aprendamos así como robotcitos, sino que tengamos un razonamiento de por qué lo estamos haciendo. Entonces, aquí en este ejemplo, la intención es de que nuestro amigo Qué Monito pues pueda tomar uno de los chocolates que están arriba de la alacena. Así es, de estos que estamos aquí encerrando. Entonces, si nos damos cuenta, para que Qué Monito alcance los chocolates le falta 1 metro de altura. Y como en nuestro ejemplo, le vamos a ayudar y de la nada vamos a aparecer un cajón de madera que tiene 50 centímetros de alto. Entonces, ¿cuántos cajones necesitaríamos encimar para que Monito pudiera alcanzar los chocolates? 2. Así es. ¿Por qué 2? Porque cada uno mide 50 centímetros. Entonces, si hacemos la suma, en total nos da 100 centímetros, que si lo expresamos en la siguiente unidad de medición, es equivalente a 1 metro. Entonces, lo único que falta es que se pegue un salto y caiga sobre las cajas. Ahora sí, él ya tiene la altura que faltaba a esa distancia, él ya la alcanzó. Entonces, con este ejemplo lo que trato de demostrar es que de eso se tratan las equivalencias, que no los veamos nada más como, son quebrados y tengo que multiplicar y sacar No. Vamos primero partiendo de un razonamiento lógico, de qué es lo que necesitamos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, para encontrar la equivalencia de una fracción, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí con los cajones de madera. Vamos a multiplicar. O, si lo que queremos es disminuir, vamos a dividir. Pero vamos a multiplicar o dividir el numerador y denominador por el mismo número. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar con este ejemplo. Si tenemos como fracción inicial 2/3, está aquí. Lo que hacemos es multiplicar por 2, que sería su primer múltiplo. Entonces el resultado es 4/6. Quiere decir que 4/6 es múltiplo de 2/3. Ahora vamos con el siguiente múltiplo, en potencia de 3. Si multiplicamos 2/3 por 3, el resultado es 6/9. Entonces ya sabemos que las fracciones equivalentes a 2/3 son 4/6 y 6/9. ¿Hasta aquí está claro? Ok, vamos a continuar. Si multiplicamos por 4, ya encontramos una siguiente fracción equivalente, que son 8/12. Y así nos podemos ir como si fueran las tablas de multiplicar. ¿Hasta cuánto? Hasta la cantidad que nosotros querramos. Ahora, un dato aquí interesante. Todas estas fracciones que están aquí enlistadas son equivalentes a 2/3, mas no quiere decir que todas sean equivalentes entre ambas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? 4/6 es equivalente a 8/12, pero no a 6/9. Y a su vez es equivalente a 12/18. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estamos las únicas que son equivalentes entre sí, además de la fracción origen, son las que están en potencia de 2. 2, 4, 6, 8. ¿Qué pasa con las otras? Igual son equivalentes, pero entre las que son en potencia de 3. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Vamos con un siguiente ejemplo.
Bien, ahora tenemos la fracción 4 séptimos. Y hacemos lo mismo, elevamos con sus múltiplos tanto de 2, de 3, cuarta, quinta potencia hasta el 9. Entonces es exactamente lo mismo. Aquí checamos que 4 séptimos es equivalente en potencia de 2 a 8 catorceavos, a 16 veintiochoavos y así sucesivamente, como lo vamos marcando con las líneas amarillas. Y lo mismo en potencia de 3. ¿Sí? Entonces, recapitulando un poco. 4 séptimos es equivalente a todas estas fracciones que están aquí. Y volvemos, todas estas fracciones no son equivalentes entre ellas mismas. Solamente son equivalentes entre las que son de su misma base, base de 2 o base de 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces estamos hablando de que la equivalencia de fracciones es tanto multiplicar como simplificar. Entonces vamos a hacer ahora la parte de reducción de una fracción. Tenemos como ejemplo 18/84. Entonces, si la intención de reducir una fracción es hacerla más pequeña, podemos partir desde lo básico. Vamos a ver si tiene mitad. Entonces vamos a ver si podemos dividir tanto numerador como denominador entre el mismo número. Entonces vemos que entre 2 sí es posible. El resultado son 9/42. Entonces ya sacamos su primer fracción equivalente simplificada. Vamos a ver si lo podemos hacer dividido entre 3. También se puede. 18 entre 3 es 6 y 84 entre 3 son 28. Entonces hasta ahí tenemos una segunda fracción equivalente simplificada. Si intentamos entre 4 o 5 nos damos cuenta que no se puede porque el resultado tendría decimales y no es la intención de una fracción. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo entre 6. Sí se puede. De hecho, un tip puede ser de que existe la posibilidad porque es en potencia de 3. ¿Sí? Entonces, continuamos con un número primo que es dividir entre 7. No se puede. Y tampoco entre 8. ¿Sale? Entonces, no vamos a confiarnos de que siempre vamos a poder dividir en bases de 2 o de 3. Tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros hagamos las divisiones. Ahora, continuamos. En potencia de dividirlo entre 9 tampoco se puede, porque aunque el numerador sí es divisible entre 9, el denominador no lo es, porque como resultado nos da 9.3. Entonces, si nos damos cuenta, aquí también es lo mismo, ¿sale? La fracción 18/84 es equivalente a 9/42, 6/28, y la reducción más pequeña, su reducción más simple, es 3/14. Ya no la podemos hacer más pequeña. ¿La podríamos hacer más grande? Claro, podríamos hacer el mismo ejercicio, multiplicar en vez de dividir. Entonces, esta es básicamente la manera como vamos a buscar las equivalencias. Las equivalencias de fracciones son más comunes de lo que imaginamos. Entonces, vamos a continuar con unos ejemplos que nos sirvan para practicar este tema. Sí, pero espérate, o sea, tú estás diciendo que son muy comunes los ejemplos, entonces, a ver, pues ponme un ejemplo de la vida diaria, ¿no? Ok, me parece buena idea. ¿Qué te parece si tomamos como ejemplo cuando ordenamos una pizza? Vamos a ver cómo le hacen para dividirla. ¿Te late? Sí, ándale, como que ese ejemplo sí me gusta, es más, yo creo que hasta me quedo para probarla a ver si está buena. Bien, entonces, aquí tenemos la pizza. Lo que nosotros vemos cuando ya nos la entregan es una pizza que ya viene cortada probablemente en 8 o 16 rebanadas. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro pizzero? No agarra y le da los cortes como en cualquier parte de la pizza, sino lo que hace, lo que vemos siempre son que son trazos que vienen todos a través del centro. Entonces, si tomamos como ejemplo que hace un primer corte a la mitad exactamente, tenemos un medio de cada lado, ¿es correcto? ¿Ok? Ahora, si continúa con ese patrón y hace un corte perpendicular, ya no solo es una mitad, sino ya son 4 partes, que equivalen ahora a 1/4 cada una. Entonces, si consideramos esta primer mitad, que está sombreada de color rojo,
Si nos damos cuenta, ese primer medio, ahora ¿cuánto equivale de manera gráfica? Exacto. Equivale ahora ya a 2/4. ¿Por qué? Porque la multiplicamos por 2, porque así fue la división de la pizza. Entonces, ¿qué pasa si ahora hacemos otros 2 cortes? Ahí está. Ya no son 4 partes, sino ahora ya son 8. Entonces, esta primer mitad que tenemos aquí, ahora ya es equivalente ¿a cuánto? Así es, a 4/8. Y lo seguimos viendo aquí en esta parte sombreada. De manera gráfica y con la operación matemática estamos contrastando tanto el cálculo matemático como el resultado gráfico. Ahora, si hiciéramos una división de cada rebanada todavía a la mitad, que es lo que hablábamos hace rato, en potencias 2, 4, 6, 8. Ahora estaríamos multiplicando ¿por cuánto? Así es, por 8. Y entonces tendríamos que este medio es equivalente a 2/4, a 4/8 y a 8/16. Y en este caso, como todas las rebanadas las fuimos dividiendo a la mitad cada una de ellas, todas las fracciones son equivalentes entre sí, que es lo que veíamos en el ejemplo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, este ejemplo creo que está demostrando esa congruencia del cálculo matemático con la división gráfica que estamos realizando. ¿Les gustó el ejemplo? ¿Sí? Bueno, vamos con otro. Aquí tenemos un cuadrado, que es precisamente como hemos visto muchas veces en clase este tema. ¿Qué pasa si nosotros lo dividimos a la mitad? Igual tenemos un medio. Ahora vamos a ir viendo la simplificación solo en la mitad de un lado, ¿de acuerdo? Si nosotros dividimos esa mitad amarilla en 2, ahora esa parte nueva de color anaranjado, ¿cuánto vale? 1/4, ¿verdad? Si dividimos a la mitad, ahora ¿cuánto vale? 1/8. Si dividimos a la mitad, ahora es 1/16. Y si partimos esa cuadro rosa a la mitad, ahora equivale a 1/32. Ahora, esa mitad en total ¿a cuántos 32 equivale? Es decir, este medio ¿a cuántos 32 equivale? Pues vamos a ver. Aquí tenemos 2, 3, 4 y vamos a ir rellenando así hasta que tengamos por completo toda la parte de la mitad del lado derecho. ¿Cuántos van? ¿Ya los contaron? Así es, un medio equivale a 16/32. Ahora, ¿se acuerdan que antes de eso teníamos 16? Entonces, ¿a cuánto equivale un medio? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir rellenando ahora de color rosa. Y tenemos que es igual a ¿cuántos? A 8/16. ¿Y qué pasa si ahora ponemos los octavos? ¿A cuántos equivale ese medio? Así es, equivale a 4/8. Y aquí tenemos el cuadro color anaranjado, que es, equivale a 1/4. Entonces la correspondencia es un medio equivale a ¿cuántos cuartos? A 2. Vamos a continuar con otro ejemplo. ¿Les parece? Y les decía, a veces lo único que nos hace falta es un poco de imaginación para hacer amenas las clases. ¿Qué les parece si ahora tomamos como por ejemplo el fútbol? Sí. Creo que a muchos nos gusta ver a la selección nacional jugar y bueno, se me hace que este puede ser un buen ejemplo. Hemos escuchado a veces que el técnico le está diciendo, o los mismos comentaristas, es que el defensa salió de su área de juego, es que el delantero regresó a 2/3 de la cancha. Y de pronto nosotros nos quedamos, bueno, ¿y a qué se refieren con esto? Y es algo muy simple. Si nosotros nos damos cuenta en este ejemplo de la selección mexicana, tiene lo que son los defensas que juegan cerca del área de su portero, al centro tenemos a los medios y tenemos a los delanteros. Entonces, cuando los comentaristas nos dicen los
segundo tercio de cancha, el primer tercio de cancha. Pues nosotros podemos imaginar precisamente cuando estamos viendo sus partidos a qué hacen referencia. Entonces, prácticamente el defensa pudiera ser esta su zona de juego, el primer tercio de cancha. El medio, este sería su zona, el segundo tercio de cancha, y el delantero, propiamente aquí es donde se mueve. Entonces, si se dan cuenta, ahora lo que es la cancha de fútbol ya la dividimos en 3 partes. Y sí, efectivamente, con los colores de la bandera de México, porque es septiembre y es el mes patrio. Entonces, nosotros podemos seguir con nuestra dinámica de equivalencia de fracciones multiplicando, y pudiéramos hacerlo a raíz de 2. Pero ya hicimos un ejemplo así. Ahora, ¿qué les parece si mejor lo multiplicamos por 3? Entonces, vamos a hacer una línea en cada tercio que ya habíamos señalado. Ahora, ¿cuántos cuadros vemos en total? Exacto, son 9. Entonces, ahora cada tercio ya se convirtió en 3 novenos. ¿Y cada cuadro cuánto vale? Exacto, 1/9 del total. Y nosotros podemos seguir haciendo así esta multiplicación, esta equivalencia de las fracciones. Si partimos ahora cada noveno, lo dividimos en 3 partes, tendríamos un total de 27 cuadritos. Y cada uno de ellos equivale a un 27avo. ¿De acuerdo? Si nosotros multiplicamos 27 por 3, ¿cuánto tendríamos? Exacto, 81 cuadritos. Y cada uno de ellos es precisamente un 81avo. ¿Sí? Así es como nosotros podemos ir haciendo la equivalencia de fracciones a través de múltiplos. Y podríamos dividir estos o multiplicar 81 por 3, pero creo que ya serían unos cuadros muy pequeños. Entonces, ¿les parece si lo dejamos hasta ahí? Bien, vamos a ver con unos ejemplos cómo podemos relacionar estos múltiplos que realizamos. ¿Les parece? Bien, vamos a poner una V de verdadero, una F de falso, según corresponda a cada una de las siguientes afirmaciones. Vamos a ver cuál es cierta y cuál es falsa. ¿Están listos? Bien, vamos a empezar. La primera nos dice que un tercio es igual a 3 novenos. ¿Es cierto? Vamos a ver. Si multiplicamos 1 por 3 y 3 por 3, efectivamente el resultado son 3 novenos. Entonces, lo podemos confirmar con el ejemplo que teníamos hace rato de la cancha. Si seleccionamos, ¿qué les parece la zona verde? Ahí nos damos cuenta que efectivamente son del mismo tamaño, ¿no? Entonces, esta afirmación es verdadera. Ahora la segunda es una incógnita. 2 tercios, ¿a cuánto es igual? ¿Podríamos hacerla más pequeña? No, ya no, porque ya no es divisible. Entonces, la fracción equivalente va a ser un múltiplo. Entonces, aprovechando que tenemos aquí esta imagen, ¿les parece si multiplicamos por 3? Y tenemos que 2 tercios es igual a 6 novenos. Y lo podemos ver aquí gráficamente. Ahora consideramos la zona blanca y zona roja y vemos que es efectivamente del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, anotamos nuestro resultado y podemos decir que ahora sí, esa afirmación sí es verdadera. Vamos con el tercer ejemplo. 9/27avos es equivalente a 54/81avos. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos saber? Bueno, pues un truco rápido sería, vamos a tomar cualquiera de los dos numeradores o denominadores y vamos a ver la división. ¿54 es divisible entre 9? Sí, ¿por cuánto? Por 6, así es. Entonces es precisamente la operación que vamos a realizar. Entonces multiplicamos 9 por 6, nos da 54. Y multiplicamos también el denominador por 6, pero el resultado es 162. Entonces con esto nos damos cuenta que no son equivalentes entre sí. ¿De acuerdo? Vamos con el ejercicio número 4. Igual es una incógnita. 54/81avos, ¿a cuánto es equivalente? Podríamos hacerlo hacia arriba, pero creo que no nos conviene.
A final de cuentas, siempre la intención de crear fracciones equivalentes es para manejar fracciones más pequeñas, que sean más fáciles de tratar, incluso de graficar, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo primero. ¿Se acuerdan que lo primero que hacíamos era tratar de sacar la mitad? Entonces, dividimos 54 entre 2, sí tiene un valor entero, que son 27, pero 81 entre 2 es con decimal. Entonces, si lo viéramos incluso de manera gráfica, aquí nos daríamos cuenta. Nuestra base son los 81avos. Entonces, aquí tenemos en total 81 cuadritos. Seleccionamos o tomamos de esos 81 solamente 54. Y si los agrupamos en grupos de 27, como lo dice el numerador, pues sí queda. Pero con base en el denominador, si esos 81 cuadritos los dividimos a la mitad, como está aquí, nos damos cuenta que no se puede, porque uno de ellos quedaría a la mitad. Entonces, con esto confirmamos que no se puede entre 2. Vamos a intentar entre 3. ¿Les parece? Aquí está. Bueno, por ahí se nos repitió el gráfico. Tenemos 54 entre 3 es igual a 18. 81 entre 3 es igual a 27. Entonces, sí es una fracción equivalente a la origen. Y lo podemos ver ahora de manera gráfica. Volvemos a lo mismo. De los 54 que habíamos tomado, los agrupamos en 3 grupos. Aquí están. Nos toca de 18 y están completos. El denominador, dividimos 3 grupos, sería de 27 cada grupo. Entonces, aquí ya tenemos una primera fracción equivalente. Si seguimos por ejemplo, entre 6, nos vamos a dar cuenta que no es una fracción equivalente, tampoco entre 4 y 5. Si lo hacemos entre 9, también tiene una fracción equivalente. Entre 7 y 8 tampoco hay un número que sea divisible, sería regresar a un valor con decimales. Entonces, vamos a anotar nuestros resultados. Antes vamos a comprobar aquí con la gráfica. Ahora, de acuerdo al numerador, nos dice que vamos a crear 6 grupos. Aquí están. Y en el denominador 9 grupos. Y como vemos, todos están completos. Entonces, anotamos nuestros resultados y tenemos que 54 81avos es equivalente a 18 27avos y a 6 novenos. Y entonces vamos a ponerle también una V, que esa afirmación es verdadera. Seguimos. 2 novenos, ¿a cuánto nos dice? Es igual a 9 27avos. ¿Qué creen, que sí o no? ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. No. Si nosotros tomamos de estos novenos, tomamos 2, que son el blanco y el rojo de aquí abajo, la figura es un recuadro. Y si tomamos de estos 27avos, tomamos 9, nos damos cuenta que la figura pues es como una especie de bota acostada. Entonces desde ahí nos damos cuenta que no son fracciones equivalentes. Entonces eso es una terrible falsedad. Este fue el tema de equivalencia de fracciones. Y pues aprendimos de una manera no solamente con los cálculos matemáticos, sino también creo que es importante que tengamos un referente en cuanto a proporciones de tamaños. Entonces, con el ejemplo de la pizza, con el ejemplo de los recuadros, en este último de la cancha de fútbol, creo que con eso te va a ayudar a que tengas no solo el conocimiento de cómo hacer el cálculo matemáticamente, sino también de tener en referente de proporción en cuanto a tamaño. Y bueno, pues además con la ayuda de nuestro amigo JJ, pues se hace mucho más fácil aprender el tema de fracciones. Y pues creo que ya estás listo para continuar con el siguiente tema, que son la suma y resta de fracciones, la multiplicación y división de fracciones. Y bueno, pues si te gustó este video, regálame un like, dime desde dónde nos ves y pues no olvides suscribirte a este canal, a Papá Enseñando, activa también la campanita de las notificaciones y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Un saludo.